Es ingeniero en electrónica. En su vida laboral tiene una importante trayectoria en una reconocida empresa, con conocimientos en sistemas de calidad, seguridad en calderas, entre otras capacitaciones del área industrial, líder de equipos con una amplia experiencia en el área de proyectos y actualmente coordinador senior de esa área. También ha sido coordinador del área de electrónica e instrumentos, jefe de mantenimiento y otras múltiples funciones de lo referido al área de industria. A nuestra institución ingresa en el año 2013 completando los 4 cursos sistematizados. Actualmente forma parte de la comisión directiva de la casa y del área de enseñanza como divulgador de la doctrina espírita. Se inicia motivado por la lectura del libro de los espíritus, el cual adquiere de una alegría, tomándolo al azar, digámosle, en un momento donde buscaba explicación a una experiencia mediúnica, justamente de la cual estaba siendo protagonista, sin saber de qué se trataba. También forma parte de la mesa de caridad y es un estudioso entusiasta del espiritismo y de su difusión. Así que los dejo en compañía de Agustín. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias por la presentación. Bueno, ante todo, gracias por haberse acercado, por estar en esta tarde de hoy acá para poder escucharme. Les agradezco porque cada uno tiene sus obligaciones, sus cosas, y bueno, que hayan venido, les agradezco. Como bien les contaba Rodo, estoy acá porque hace algunos años, cuando inicié mis estudios universitarios acá, vivía algunas experiencias que no me las explicaba, no sabía lo que me pasaba, entraba en una suerte de trance cuando quería descansar y sentía como que mi alma se desprendía de mi cuerpo físico y hacía algún tipo de viaje, digamos, ¿no? Donde contactaba con seres que no eran de esta faz, digamos, ¿no? Primero no sabía qué me pasaba, creo que algo conté en la clase pasada, pero bueno, para los que no han podido estar presentes, primero no sabía lo que me pasaba, no entendía si era un problema físico o qué era lo que me sucedía. Pero bueno, siempre tuve el espíritu guía, como que sentía que, digamos, me metía en las experiencias y me sacaba cuando me tenía que sacar, ¿no? Porque las entidades por ahí que conectaban no eran de lo más altas, sino eran experiencias de aprendizaje, digamos. Bueno, eso me llevó a la inquietud de preguntarme qué me pasa, qué me sucede, qué es esto, para qué lo tengo, ¿no? Bueno, así es como caí en la librería famosa, tomé un libro al azar, el libro de los espíritus, así es como conocí nuestra doctrina, como me adentré, digamos, y bueno, así es como inicié esta recorrida, este camino que me lleva a estar hoy acá. La mediunidad, digamos, bien entendida, creo que implica mucha responsabilidad, implica por sobre todo el desinterés de brindar una tarea hacia otros, hacia el prójimo, sea de este plano o de otro plano, y implica por sobre todo también humildad para aprender, ¿no? Creo que uno eternamente va a ser un aprendizaje de medium. Hoy lo puedo decir 10 años después de haber empezado a desarrollarla. Tengo muy claro que es una facultad que no depende de mí, sino que es una facultad que la tengo hoy en día para cumplir con un fin, y que el día de mañana, si de arriba dicen que no la tengo que tener más, no la tendré más, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la explicación más científica, digamos, ¿no?, de esto. Bueno, la mediunidad básicamente, o la que queremos explicar hoy, tiene que ver con la comunicación, digamos, entre una persona del plano físico y un ser del plano espiritual. Esa comunicación se da a través de la sintonía vibratoria que se produce entre los dos seres, una suerte de comunicación fluídica, y esa comunicación se produce por un propósito o un fin determinado, digamos, ¿no? La facultad mediúmnica es un don que nos otorga Dios, como todas las otras facultades.
se puede emplear tanto para el bien como para el mal. Eso, como cualquier facultad que tenemos, a partir de nuestro libre albedrío, digamos, podemos decir para qué queremos usar nuestros dones o nuestras capacidades de hacer algo. Tiene por objeto el ponernos en relación directa con las almas que han vivido, a fin de que recibamos sus enseñanzas y que seamos iniciados en la vida futura, ¿no? O bien, como decía, la mediunidad, además de servirnos para recibir enseñanzas, también es un medio para aliviar al prójimo necesitado, ¿no? A la gente que padece algún tipo de dolor, ya sea físico o moral. Bueno, la mediunidad es para el mundo espiritual, digamos, como lo fue el telescopio para el mundo astral o el microscopio para el mundo molecular, digamos, ¿no? O sea, la mediunidad básicamente lo que nos permitió es estudiar las relaciones del mundo espiritual con el mundo físico. Nos permitió identificar o diferenciar en el ser humano el ser inteligente, el alma, básicamente del ser corporal, del ser orgánico, y observarlos separadamente, ¿no? Poder distinguir que el ser humano es la composición de dos seres, digamos, el espiritual y el corporal o físico. Nos permitió la mediunidad también seguir al alma en su trayectoria, o sea, más allá del cuerpo físico. Una vez que el alma por la muerte abandona el cuerpo físico, nos permite, con la mediunidad podemos saber qué le pasa a las almas, a esos seres en sus viajes, en sus migraciones, en sus vivencias más allá del sepulcro, digamos, ¿no? En síntesis, lo que nos permitió la mediunidad es poder estudiar, identificar y estudiar el elemento espiritual. ¿Qué se obtiene de las comunicaciones mediúmnicas? Básicamente lo que determina lo que se obtiene de las comunicaciones es la naturaleza de los seres, tanto del corporal como del espiritual, como el propósito. ¿Cuál es el propósito que ambos seres buscan en esa comunicación, ¿no? Para el caso de los médiums frívolos, digamos, donde los moviliza la curiosidad, los moviliza el lucro. Sabemos que hay muchas personas que lucran con esta capacidad o este don, o el orgullo, ¿no? El orgullo es un disparador, es un móvil también que lleva a esas personas a desarrollar su mediunidad para hacer cierto tipo de tareas o actividades. Bueno, los seres del otro plano, digamos, que van a acercarse ante ese tipo de mediunidad, los simbolicé con esa representación, con ese dibujo, son los espíritus ligeros, ¿no? Cuyo propósito o cuyo fin está un poco en línea con, digamos, la baja moralidad o las bajas intenciones que puedan tener esos mediums frívolos, digamos, ¿no? En cambio, los mediums serios, digamos, los que tienen otro tipo de intención, básicamente la instrucción tanto de ellos como para el prójimo. Cuando hablamos de la instrucción, puede ser la instrucción de seres de este plano, seres del otro plano, porque aprendemos con la mediunidad que no solo aprendemos nosotros los de este plano, sino los seres del otro plano también. Otra de los fines, de los propósitos de los mediums serios es la transmisión de mensajes elevados, o sea, los mediums serios, digamos, están asistidos por seres del otro plano que tienen cierto tipo de luz, de luminosidad, y nos pueden traer mensajes elevados del más allá para comprender ciertas cosas que nos suceden, ¿no? Y llevar consuelo o sanar, ¿no? Muchas personas o seres del otro plano a veces parten de nuestra vida no del todo sanas interiormente, espiritualmente. Bueno, la mediunidad es un modo de poder esclarecer a esos seres que tienen ese tormento moral, ese sufrimiento, poder llevarles una palabra de consuelo, poder esclarecerles o hacerles ver el por qué están sufriendo, qué es lo que están atravesando, el poder llevarles luz también, ¿no? La mayor parte de los seres que se acercan en sufrimiento están en la oscuridad espiritual, no ven, no comprenden, no razonan, no saben lo que les pasa. Bueno, la mediunidad es un modo de
de explicarles lo que les sucede y cómo elevarse, digamos, ¿no? Bien, para ese tipo de mediums, los espíritus que los asisten son espíritus más bien elevados, luminosos, que los asisten en esa tarea caritativa y enaltecen ese tipo de tareas, digamos, ¿no? Las características de la mediunidad, bueno, si la mediunidad, digamos, se caracterizara por algún tipo de señal exterior de la persona, sería una característica inherente a cada quien y permanente, digamos, ¿no? Lo cual eso no es así. Como expliqué antes, la mediunidad es una característica móvil y fugitiva. Hoy en día la tenemos porque tenemos que hacer algo con ella, pero el día de mañana tal vez no. Digamos, todo depende del fin providencial que Dios pueda tener con eso, ¿no? La causa física de la mediunidad es la asimilación de los fluidos periespirituales entre el medium y el espíritu. Como recordé en la sesión pasada, en la charla pasada, mencioné que el periespíritu es el cuerpo espiritual del alma, digamos, ¿no? Hay como tres, digamos, seres: el ser físico o el corporal, el periespiritual, que es la envoltura del alma, y el alma propiamente dicha. Cuando una persona deja este plano para ir hacia el otro plano, abandona el cuerpo físico y se lleva consigo el cuerpo periespiritual, que es la envoltura del alma o del espíritu. Ese cuerpo periespiritual se conforma de los fluidos que son parte de cada planeta, de cada orbe, digamos, ¿no? La consistencia física de ese cuerpo, que es un cuerpo más bien fluídico, depende de la composición de cada planeta. Cada planeta tiene distintos tipos de composiciones, ¿no? Bien. La causa moral. La causa moral de la mediunidad depende de la voluntad del espíritu y no de la del medium. Otro motivo para entender por qué podemos tener la mediunidad en un momento dado y en otro no, porque depende de una voluntad que no es 100% nuestra. La mediunidad depende de la voluntad de otros seres, de Dios por sobre todo, y de los espíritus que nos asisten por otra parte. Si esos espíritus no tienen la voluntad de comunicarse, somos una antena sin recepción, ¿sí? Sin señal, tal cual. Bien, de allí resulta que, primero, no todos los espíritus pueden comunicarse con todos los mediums. Segundo, que todo medium puede perder o ver interrumpida su facultad en cualquier momento. Después, podemos decir que las afinidades fluídicas entre el medium y el espíritu, que en definitiva hace a la facultad mediúmnica, son individuales y no generales, o sea, es de cada quien. Pueden existir de un medium hacia tal espíritu y no hacia tal otro, o sea, podemos tener afinidad fluídica con un espíritu determinado, pero con otros no. Depende de lo que decía antes, ¿no? De esa vibración fluídica y de la sintonía de esas vibraciones. Suelen establecerse después de un determinado tiempo, es decir, no son inmediatas. Bueno, ello también es cierto. Les cuento algo que grafica eso. Yo soy una persona muy racional. Por mi formación, tal vez académica, soy una persona muy pensante, muy racional, y no me entrego tan fácil a lo sentimental, digamos, ¿no? Y a mí me costaba percibir a mi guía personal, que hoy en día tengo la posibilidad de percibirlo, porque soy un queso para... hasta que en un momento aprendí a recibir algo de él que lo identifico y tiene que ver con la respiración. Son 3 respiraciones que como que tienden a expandirme. Otra, digamos, cosa que aprendí también es que los espíritus bajos vibran bajo. A mí me pasa cuando percibo un espíritu bajo, me tiendo a contraer, como que siento una energía de contracción. Cuando vibra un espíritu alto y se acerca, uno siente una expansión de su ser. Bueno, aprendí a percibir a mi guía esa suerte de 3 respiraciones donde me expanda, ¿no? Y lo percibo. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Del tiempo de maduración que necesita uno a veces para percibir los seres que se comunican y cómo percibirlos, cómo vibrar con ellos, cómo entender su sintonía, su vibración. Bueno, un poco para graficar eso, ¿no?
Sin estas afinidades la comunicación resulta incompleta o imposible. Si no hay afinidad, no hay comunicación. Bien, para que un espíritu se comunique es necesario, primero, que le convenga. O sea, que el espíritu que se comunica con nosotros, que viene con algún fin, le convenga comunicarse con nosotros por algo, ¿no? Segundo, que su posición u ocupaciones se lo permitan. Eso también es así, o sea, los espíritus o los seres en el otro plano progresan y tienen que atender obligaciones y responsabilidades. Y tienen que estar habilitados, tienen que tener permiso para comunicarse con nosotros y tiene que haber un fin providencial para que lo puedan hacer, digamos, ¿no? Pueden estar en rescate de deudas o pueden estar con algún tipo de misión o servicio, tarea, lo que sea. Con lo cual, si se comunican con nosotros es porque tienen que ver un fin determinado para ello. Tercero, que encuentren en el medium un recurso favorable, es decir, que encuentren nosotros la antena receptora, digamos, afín con su transmisión, digamos, ¿no? Que nosotros podamos ser un medio de interpretación de lo que nos tengan para comunicar, ¿no? Bien, por ello podemos decir que el medium es distinto a un talento, o sea, la mediunidad es distinto a tener un talento, porque un talento se adquiere con el trabajo, básicamente, y quien posee el talento es dueño de él, ¿sí? Messi posee un talento, claro, es dueño de él y es algo propio de él, que lo desarrolló desde muy chiquito, ¿sí? La mediunidad, en cambio, nos lleva a entender que el medium no es dueño de su facultad, por lo que mencionaba antes, y que depende de una voluntad ajena, la voluntad de Dios por sobre todas las cosas y la del espíritu que se comunica como segundo punto, ¿no? Todo esto nos lleva a decir también que la explotación de la mediunidad es una contradicción a su propia esencia y propósito. Los principios mismos que rigen las relaciones con el mundo invisible se oponen a la regularidad y a la precisión que necesita aquel que se pone a disposición del público y a quien el deseo de satisfacer a la clientela que le paga lo arrastra al abuso, al charlatanismo y al fraude, ¿no? O sea, los hechiceros o las personas con las que uno paga por un servicio para tener algún tipo de comunicación con el más allá, digamos, es algún tipo de actividad que no tiene que ver con la buena mediunidad bien entendida, que de por sí es un don para rescatar deudas de quien la tiene, para dar servicio, para brindar calidad, para brindarse hacia el prójimo que lo necesita sin ningún tipo de interés, ¿sí? Los espíritus no están sujetos al capricho de nadie y nadie puede por su sola voluntad obligarlos a responder a su llamado. De ahí se sigue que los mediums no son hechiceros, básicamente. ¿Sí? Medium distinto a un hechicero. Bien, tipos de mediunidad. Los tipos de mediunidad la podemos clasificar según su naturaleza. Puede ser mediunidad natural o de prueba. Según el fenómeno que se produce, podemos hablar de mediunidad de efectos físicos, de lucidez o de incorporación. Según el estado del medium, podemos hablar de mediunidad consciente, semiconsciente o inconsciente. Según su naturaleza, dijimos que existe la mediunidad natural. Es una facultad propia del espíritu, producto de su conquista evolutiva, que vibra en los planos superiores manifestando los dones característicos de su sublimación espiritual. Bueno, la representación, digamos, más cercana a nosotros ese tipo de mediunidad es la de Jesús, ¿no? Todos los poderes especiales, curativos que tenía Jesús, su magnetismo, su tercera vista, su visión, bueno, todas los dones que manifestaba Jesús que nos parecen sobrenaturales porque no los podemos entender, no teníamos una explicación racional para entender por qué sucede eso, nos damos cuenta cuando estudiamos que en realidad es
un don natural que tiene que ver con la conquista del espíritu y todo lo que va logrando a medida que va evolucionando, digamos, ¿no? No hay nada de sobrenatural. Todo es natural en la medida que lo podamos explicar, digamos, ¿no? Las principales características de la mediunidad natural es que es una facultad espontánea, es independiente del desenvolvimiento sistemático, es decir, no tiene que ver con el entrenamiento, es una mediunidad que ya atrae el espíritu por su conquista, por su sublimación, mayor sensibilidad o facilidad de la comunicación y elevación moral, las características de la mediunidad natural. Después está la de prueba, que es la que tenemos los mortales. Es una facultad concedida en carácter temporario a las almas en falta, de modo de someterlas a prueba y acelerar el rescate de su pasado infructuoso a través de la caridad y el servicio. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quienes tenemos el don de la mediunidad, seguramente es porque estamos rescatando deudas pasadas, digamos, ¿no? Y tenemos ese don para permitirnos poder acelerar nuestro progreso, nuestro rescate, brindando a través de la mediunidad algún tipo de servicio, digamos, ¿no? De caridad. Bien, según el fenómeno, la mediunidad se puede caracterizar como de efectos físicos. Intervienen tres elementos en los efectos físicos: el fluido del medium, el fluido del ambiente y el fluido del espíritu comunicante. Los fenómenos se producen a partir de la envoltura por parte del espíritu de elementos materiales, ocasionando hechos tangibles o comprobables científicamente. Ejemplo, la levitación, cuando levitan los objetos. La tiptología, que es la comunicación de los espíritus a través de golpes. Esto existió en los primeros tiempos de nuestra, digamos, los primeros tiempos de la doctrina. Allan Kardec, que fue el estudioso, empezó a interpretar que había algún patrón en los golpes con los que se comunicaban los espíritus y dijo: acá hay algo más que simples golpes, hay una inteligencia que nos está queriendo comunicar algo. Bueno, esa inteligencia eran los espíritus o los seres del más allá que se querían comunicar y a través de golpes lo hacían para que una mente como Kardec los pudiera interpretar y pudiera empezar a codificar eso, ¿no? Y las materializaciones, bueno, son ejemplos de fenómenos que se producen de efectos físicos. La lucidez, básicamente los mediums manifiestan un don espiritual o sexto sentido que les permite ver o oír a los espíritus. Ejemplos de ellos son la evidencia, la audiencia, la psicometría o la intuición. La intuición, creo que no hace falta que expliquemos de qué se trata. Todos sabemos, a veces alguno puede tener una intuición de algo que va a suceder y sucede. La psicometría es la interpretación a partir de la conexión con un objeto de algo que nos pueda traer ese objeto en cuanto al tiempo o al espacio, ¿no? Lo que pudo haber pasado con ese objeto en el tiempo o en el espacio. Como una lectura a partir de un objeto de los hechos asociados con el objeto. Bueno, la evidencia y audiencia creo que no hace falta explicar demasiado. La mediunidad, según el fenómeno, puede ser de incorporación. Los mediums reciben telepáticamente el pensamiento del espíritu comunicador, dándole lugar a su manifestación, poniendo a disposición su organismo para este intercambio, ya sea a través de la palabra o la escritura. La mediunidad, digamos, básicamente la mayor parte de los mediums son de incorporación, más del 80% de los mediums tienen ese tipo de mediunidad, donde uno tiene que básicamente aprender a apartarse de su cuerpo y ceder el organismo al espíritu que se quiere comunicar o manifestar algo, ¿no? Bueno, eso es algo que se da de manera totalmente natural y no hay nada no hay nada sobrenatural, digamos. A veces es una transmisión del pensamiento que uno se da cuenta que está pensando algo que no es de él. Por eso no hay que pensar en la mediunidad ni en todo lo que sucede como algo, digamos, sobrenatural o cosas que a veces, digamos, le damos matices que no tienen que ver con la esencia del hecho en sí, ¿no? Los talismanes, los rituales y todas las cosas que envuelven a lo que a veces vemos
nada tiene que ver con la mediunidad real, que tiene que ver con eso. A veces captar un pensamiento que no es de uno mismo y uno se da cuenta, para eso. No estoy pensando esto yo, esto lo estoy recibiendo. Bueno, y se da en el ambiente donde nos encontramos, ¿no? No hace falta ir a un lugar especial o hacer algún tipo de rito o nada particular, digamos, para ello. Bien, la incorporación puede ser total o parcial. En la total, lo que dije antes, ¿no? Como que el espíritu propio, el alma de uno se aparta totalmente del cuerpo para dar lugar al espíritu que se quiere comunicar. Y en la parcial es como que somos conscientes de que estamos cediendo ese lugar o que estamos recibiendo algún tipo de pensamiento, digamos. Los tipos de mediunidad, según el estado del medium, puede ser consciente. El espíritu comunicante le transmite telepáticamente sus ideas. El medium las asimila y luego las retransmite con sus propios recursos y la mayor fidelidad posible. Eso, o sea, somos plenamente conscientes de lo que recibimos y simplemente somos un traductor o transmisor de lo que recibimos. La semiconsciente, a través de la afinidad fluídica, el espíritu comunicante entra en contacto con el perispíritu del medium y actúa sobre el mismo, controlándole los órganos de la manifestación, aunque sin apartarlo del espíritu del cuerpo. Eso, hay un contacto entre el perispíritu del ser, del espíritu, y el del medium. El espíritu pasa a controlar los órganos de la palabra, por ejemplo, o de la mano si el medium es psicógrafo, y así es como se manifiesta, pero con una conciencia o no apartándose completamente el medium de su cuerpo, digamos, ¿no? Teniendo conciencia de lo que hace. Y el inconsciente, en este caso, se obtiene la exteriorización del espíritu del medium, pasando el espíritu comunicante a controlar temporalmente el cuerpo físico, transmitiendo en forma directa y libremente sus ideas y pensamientos y usando además su propio vocabulario. Esta es la forma que ofrece mejores garantías de fidelidad en la comunicación. El inconsciente a veces no se acuerda lo que comunicó, lo que transmitió. A veces puede pasar que el inconsciente incorpora y su cuerpo se desploma, se cae porque entra una energía a un ser que no es él. Entonces, digamos, es la mediunidad que por ahí requiere más controles de quienes educan, y es la mediunidad que a su vez transmite con mayor fidelidad el mensaje, ¿no? Porque como que el propio alma la apartamos de nuestro cuerpo y pasa a tener pleno control de nuestro cuerpo el ser que se quiere comunicar, con lo cual no hay traducción ni transmisión de lo que nos quiere decir, sino que es el espíritu mismo el que se comunica usando nuestro cuerpo físico para poder hacerlo. Acerca de los mediums, bueno, desde la óptica que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de captar pensamientos o vibraciones en el medio en que vivimos, podemos concluir que todos, poco más o menos, somos mediums. Sin embargo, en la práctica, bueno, esa calificación de medium solo se aplica a aquellos de quienes la facultad está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de la organización más o menos sensitiva de la persona, ¿no? En la generalidad, el medium no es un ser superior o privilegiado, lo que dije antes, ni un misionero al que se le otorgó ese don como un poder, sino más bien es un ser con deudas morales, pueden venir de esta vida o de vidas pasadas, que necesita redimir, al cual la bondad divina le ha brindado la herramienta como modo de facilitar su adelanto si hace buen uso de la misma con humildad y abnegación. Un poco lo que expliqué antes, ¿no? Casi siempre los mediums son espíritus que cayeron en las cumbres sociales, bueno, por los abusos del poder, de la autoridad o de la inteligencia. Regresan a la tierra para entregarse a favor de las almas que se han desviado de la fe, la caridad y la virtud, sean de este plano físico o del plano inmaterial. Es decir, los mediums generalmente son almas arrepentidas que procuran reunir las felicidades que perdieron en su insanía moral, ¿no? De tiempos pasados. La facultad mediúmnica no se revelan todos de la misma manera. Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones.
Los principales tipos de mediums son los que vamos a ver ahora, son los que describo ahí, pero vamos a entrar en cada uno de ellos. Tipos de mediums, de efectos físicos, lo grafico con una foto vieja porque creo que ese tipo de mediumnidad tenía que ver con los primeros tiempos, como les decía, los primeros tiempos donde los espíritus se manifestaban y esas manifestaciones empezaron a demostrar cierto tipo de inteligencia, con lo cual lo primero que se estudia es el fenómeno y a partir del fenómeno empezar a tirar del piolín a ver qué hay atrás de ese fenómeno, ¿no? Bueno, en los primeros tiempos la mediunidad generaba eso, la curiosidad de tratar de entender por qué se producían esos fenómenos, con qué tenían que ver esos fenómenos, y esa es una de las cosas que destacamos de Kardec en nuestra doctrina, porque se tomó el trabajo de entender por qué se producían esos fenómenos, qué inteligencias habían atrás de esos fenómenos y qué nos querían comunicar esos seres, digamos. En los efectos físicos, los mediums son más especialmente aptos para producir fenómenos materiales como los movimientos de cuerpos inertes, los ruidos, etc. Bueno, lo que hablamos antes. En esta época de la humanidad, en que la mediunidad ha demostrado su razón de ser, tendiente a la moralización y al mejoramiento del ser humano, este tipo de efectos físicos han dejado de tener preponderancia, habiendo sido más relevantes en los primeros tiempos de la revelación, lo que contaba antes. Mediums sensitivos, designamos de esta manera a las personas capaces de sentir la presencia de los espíritus por medio de una impresión vaga, una especie de roce de todos los miembros que ellas mismas no pueden comprender o explicarse. Esta facultad se desarrolla con el hábito y puede llegar a adquirir tal sutileza que aquel que la posee reconoce por la impresión que experimenta no solo la naturaleza buena o mala del espíritu, sino su individualidad, ¿no? Quien la desarrolla con agudeza puede llegar a interpretar hasta cuál es el espíritu que se está queriendo comunicar, ¿no? Poder individualizarlo. Los mediums auditivos son los que oyen la voz de los espíritus. Se trata a veces de una voz interior que se hace sentir en el fuero íntimo. En otras veces la voz es clara, es exterior, como la de una persona viva. Los mediums auditivos pueden, de ese modo, conversar con los espíritus. Esta facultad puede ser muy agradable cuando el medium solo oye a espíritus buenos. Sin embargo, no puede ser de la misma manera cuando un espíritu malo se ensaña con él y hace oír cosas desagradables, digamos, ¿no? A la vez podemos ver dos. ¿Cómo? O escuchamos dos. Sí, sí. Bueno, en los casos de obsesión es uno de esos casos, ¿no? Donde un espíritu se ensaña con nosotros y nos hace oír cosas que se nos pega, digamos, ¿no? Se nos pega y nos hace oír cosas que por ahí no son agradables para nosotros y, bueno, requiere de algún tipo. Ese es uno de los casos típicos de tratamiento cuando los dos seres, tanto el corporal, el medium, como el espiritual, digamos, requieren algún tipo de sanación para poder apartarlos y hacerlos evolucionar, digamos, ¿no? Sobre todo al ser que desde el otro plano, con otra facultad y libertad para desplazarse y actuar, se pega a una persona física. Los mediums parlantes son las personas que tienen la capacidad de transmitir a través de la palabra. Los auditivos solo se limitan a transmitir lo que oyen, por eso, digamos, no son propiamente mediums parlantes los auditivos. Los parlantes la mayor parte de las veces no oyen nada. Simplemente los parlantes prestan su cuerpo para que los espíritus que se quieren comunicar tomen los órganos del habla precisamente y se puedan manifestar a través de ellos, ¿no? El medium
parlante generalmente se expresa sin tener conciencia de lo que dice, muchas veces dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas o sus conocimientos, o que pueden estar hasta más allá del alcance de su inteligencia. Después tenemos los médiums videntes, están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Algunos gozan de esa facultad en estado normal, cuando están perfectamente despiertos en la vigilia, conservan el recuerdo de lo que han visto. Otros solo la poseen en estado de sonambulismo o cercano al sonambulismo. El sonambulismo es un poco lo que conté la clase pasada, ¿no? Es como la posibilidad que tiene una persona de trascender más allá de su cuerpo físico en esta vida, digamos, ¿no? Como que el alma se desprende y tiene la posibilidad de vivir un poco la experiencia por anticipado del desprendimiento del cuerpo físico y ponerse en contacto con otros seres, ¿no? Bueno, los médiums sonámbulos, precisamente, el sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espíritu, su alma en los momentos de emancipación ve, oye y percibe más allá de los límites de los sentidos. El sonámbulo extrae de sí mismo lo que expresa. En general sus ideas son más precisas que cuando se halla en estado normal. Son más amplios sus conocimientos, pues su alma está libre. En una palabra, vive por anticipado en la vida de los espíritus, lo que mencionaba recién, ¿no? El medium, por el contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña, es pasivo y lo que dice no proviene de él. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento, en tanto que el medium expresa el pensamiento de otro ser. Aún así, el espíritu que se comunica a través de un medium común también puede hacerlo a través de un sonámbulo, quienes pueden conversar con ellos y transmitir su pensamiento. Es decir, el sonámbulo nos transmite él lo que vive, lo que vivencia. En cambio, hace la diferenciación con el medium porque el medium presta su cuerpo para la transmisión de un ser, ¿no? Uno lo cuenta con sus propias palabras y el otro presta su cuerpo para la manifestación. Mediums curativos, lo que hablaba antes, ¿no? Un poco el magnetismo y la posibilidad de a través del magnetismo, la canalización de las energías fluídicas, uno tiene la posibilidad, un medium que tiene esa capacidad, tiene la posibilidad de curar, de sanar. Este género de mediunidad consiste principalmente en el don que poseen ciertas personas de curar con un simple toque, con la mirada o incluso con un gesto, sin el auxilio de ninguna medicación. La mayoría de las personas que con razón pueden ser calificadas de mediums curativos recurren a la plegaria, es una verdadera evocación. La curación se hace posible con la intervención del medium pasista, el espíritu sanador, o sea, el ser del más allá que nos asiste, que utiliza el fluido magnético de este para canalizar y direccionar sus vibraciones curativas. Desde el punto de vista físico o humano, a veces es difícil entender cómo con la imposición de manos uno puede curar o sanar, ¿no? Pero a veces cuando pensamos como energías, y que en definitiva somos energías envasadas en un cuerpo, empezamos a entender un poquito más, ¿no? Con digamos, el fenómeno de las ondas y cómo la sanación puede ser un direccionamiento de esas ondas en un sentido, cómo las vibraciones o las ondas pueden estar, o las moléculas pueden estar desordenadas y con una posición de manos y el fluido magnético las podemos ordenar para precisamente brindar una sensación de bienestar. Bueno, digamos, explicándolo desde ese lado empieza a ser un poco más razonable y entendible, ¿no? Que pensándonos como seres materiales, físicos, donde es difícil pensar que imponiendo las manos sobre alguien se puede hacer algo. Mediums psicógrafos, es decir, los que tienen la posibilidad de transmitir a través de la escritura. Se distinguen tres tipos de mediums psicógrafos: los mecánicos, donde el medium no tiene la menor conciencia de lo que escribe, se trata de una facultad valiosa porque no da lugar
acerca de la independencia del pensamiento del espíritu que se comunica. Un poco en analogía con el medium inconsciente que comentaba antes, ¿no? El mecánico presta su cuerpo, el medium se comunica, toma el brazo del medium y escribe sin intervención del pensamiento ni del medium que presta su cuerpo para ello. Los intuitivos, en este caso el espíritu comunicante, actúa sobre la mano del medium directamente para hacer que escriba, no la toma ni la guía. Actúa sobre el alma, con la cual se identifica. Bajo ese impulso, el alma del medium dirige su mano y esta dirige el lápiz. El rol del medium no es enteramente pasivo, como en el caso anterior, pues tiene conocimiento de lo que escribe, aunque no se trate de su propio pensamiento, y lo transmite. El intuitivo es como decía antes, ¿no? Es como una suerte de transmisor del pensamiento del ser que se está comunicando. El rol del medium mecánico es el de una máquina, el medium intuitivo actúa como un intérprete. Después tenemos los semimecánicos. En el medium puramente mecánico, el movimiento de la mano es independiente de la voluntad. En el intuitivo, el movimiento es voluntario. El semimecánico participa de ambas características a la vez. Siente que su mano recibe un impulso, a pesar suyo, pero al mismo tiempo racionaliza lo que escribe y las palabras que se van formando. Tiene conciencia. En el primero, el pensamiento es posterior al acto de la escritura, o sea, en el mecánico pienso sobre lo que escribo después que lo hice, con lo cual no tuve capacidad de razonar lo que escribí, me lo transmitieron. En el segundo lo precede, es decir, sería el intuitivo. En el intuitivo lo precede, o sea, primero racionalizo y pienso y después escribo, y en los semimecánicos se da en simultáneo, digamos, ¿no? Pensamiento y escritura se dan en simultáneo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las mistificaciones en la mediunidad. La mistificación, bueno, es una de las experiencias que debe atravesar por lo general todo medium en el desarrollo de su capacidad. Refiere al engaño que un espíritu inferior intenta perpetrar en una sesión tomando un nombre apócrifo, es decir, de un ser conocido, una figura, o revistiendo una apariencia moral o intelectual luminosa que no posee, con el fin de interceder en una reunión y así despegar sus fines dudosos, digamos, ¿no? Las mistificaciones suelen ser una prueba del orgullo del medium, como así también un examen que deben pasar todos los mediums, como medio de reconocer y distinguir la naturaleza del espíritu comunicante en el gran espectro de seres invisibles con los que se va a encontrar en el ejercicio de su don. La única manera de estar prevenido contra las mistificaciones es mediante la pureza de las intenciones, con humildad y la vigilancia permanente, recordando siempre que la mediunidad será hasta el término de nuestras vidas una virtud en aprendizaje y desarrollo dinámico, no es una conquista inmanente y pasiva, o sea, no es algo permanente, como dije. Siempre recuerdo un caso que nos trajo Silvia, que nos comentó, de una sesión. A ella se le acerca un ser aparentemente luminoso, con una intención, y en un momento dado ella ve como que la vestimenta que llevaba ese ser, el lado de adentro, tenía un color oscuro, feo. Bueno, claramente es un ejemplo de un mistificador que trata de acercarse a una sesión mediúmnica, tal vez con un fin que no es el esperado para esa clase de sesiones, ¿no? Estábamos en educación y desarrollo mediúmnico. Estábamos aprendiendo. Entonces aparece este ser y yo pensé que era un ser elevado, pero me llamaba la atención esto que dice él, se le abría la ropa y adentro era negra. Y el director de la sesión lo frena al espíritu. Y yo veía, porque él me mostraba a mí, engañándome, una cruz. Y en realidad lo que traía era un muñeco para hacer un trabajo. Por eso el director, siempre en las reuniones nuestras de educación mediúmnica hay un director y un equipo de mediums desarrollados que cuidan al grupo que está desarrollándose y educándose.
precisamente porque no hay experiencia de todo esto. ¿Mm? Entonces yo ahí aprendí y a partir de ahí estuve siempre atenta a esa enseñanza que tuve, ¿no? Que el director indudablemente encaró al espíritu y lo retiró del lugar. Otra vez de la experiencia, ¿verdad? Después, cuando uno se desarrolla y se educa a través de la experiencia, ya trabaja en las reuniones mediúmnicas para ayudar a otros. Pero para eso ya tiene Con más claridad, como todo eso, sí, se aprende. Por eso se aprende. Igual, Silvia, vos percibiste directamente eso, o sea, viste esa persona de... Es que a mí me estaba engañando, claro, por mi inexperiencia. Yo quería ayudar. Sí. Y él, viendo la ingenuidad mía también, se aprovechó de eso y se me mostraba de una manera. Pero el director, que es el que está asistido incluso con los guías de la casa espirituales, estaba percibiendo la realidad y ahí es cuando lo... Pero O sea, lo mismo que veías vos, pero que no sabías cómo describirlo. No, yo pensé que era un buen espíritu, que venía a ayudar. Él veía lo mismo, pero sabía que era otra cosa. No, él no veía lo mismo. Él lo veía tal cual era. Claro. Vos Él me veías la estaba capa. engañando a mí. Sí, la cobertura. Él me estaba engañando a mí por mi inocencia, mi ingenuidad, mi desconocimiento. ¿Y te lo hizo saber a vos o directamente actuó y lo retiró? ¿Vos No, percibiste? pero si él se vino hacia mí, Claro, pero ante porque eso... yo lo estaba incorporando. Por eso. Yo soy medium de Claro, incorporación. pero ante eso... O sea que para vos era desconocido, estabas creyendo que era un espíritu... Yo lo estaba incorporando, Claro. lo estaba recibiendo Sí, para que ayude. sí. Entonces el director, ¿a Sí. dónde va? A mí. Viene hacia mí, Sí, pero no me encara a mí, lo encara al espíritu que estaba eso lo adelante entendí, mío. pero vos ¿qué sentiste? ¿Cómo te llegó esa información? Lo estaba viendo. No, eso sí, no. Sí, el profesor le Claro, a ella, claro, ¿cómo te...? No, él me encaró al espíritu, Sí. le habló y lo retiró. Sí, pero vos en Y ese yo momento estaba- no sabías nada. No, yo estaba consciente de lo que eso. estaba pasando. Ok, eso es lo que quería Entonces, saber. yo estaba consciente de lo que estaba pasando, Sí. por lo tanto, cuando yo vi y escuché lo que estaba pasando, yo misma Sí. lo expulsé. Eso lo retiré. era lo que quería saber. Bueno, llegamos al punto. Bien. Se puede, perdón, se puede, y cuando uno aprende, después uno maneja las situaciones, porque uno ya aprendió. Por eso es muy importante el estudio y después la educación y el desarrollo mediúnico, para no caer en perturbaciones espirituales. Gracias. Sí, una aclaración más también. De otra manera es indagar al ser, ¿no? Cuando uno indaga al ser que se quiere comunicar y le pregunta en profundidad, en un momento patinan, digamos, si no son seres elevados, en algún momento patinan. Que no sea como este, ¿eh? Claro, sí, claro. Porque este venía de otra manera. Claro, Claro. hay espíritus engañadores que vienen Claro, y hablan. Venía. Claro, sí. Bien. Otra de los temas inherentes a la mediunidad es la obsesión. Bueno, es uno de los mayores escollos de la mediunidad, es decir, el dominio que ciertos espíritus ejercen sobre los mediums, imponiéndose a ellos con nombres o apócrifos, como dije antes, ¿no? Revisten la figura de determinados seres o figuras conocidas, y además impidiendo que se comunique con otros espíritus, como que toma el poder de comunicación del medium para que solo se comunique con él, con ese ser, digamos, ¿no? Para prevenirla existen dos medios que son eficaces, digamos, en caso de que sean correctamente aplicados. Una es la plegaria hecha desde el corazón, la oración, como lo manifestamos la semana pasada, y el poder e importancia que la oración tiene en nuestras vidas, y el estudio atento de los mínimos signos que revelen la presencia de
espíritus inferiores o embusteros, como decíamos recién, ¿no? La obsesión presenta 3 grados principales bien caracterizados: la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. La obsesión simple, el medium tiene plena conciencia de que no está obteniendo una comunicación buena, no se engaña acerca de la naturaleza del espíritu, que se obstina en manifestarse y del cual desea desembarazarse. Este caso no ofrece mayor gravedad, se trata de una simple contrariedad de la que el medium se libera cuando deja momentáneamente de intermediar con el otro plano. Cansado de que no se lo escuche, no se le preste atención, el espíritu acaba por retirarse. Este es el caso más simple de obsesión. En la fascinación obsesiva es un poco más grave porque en ese caso el medium está completamente engañado del ser que se acerca. El espíritu que lo domina se apodera de su confianza a tal punto que le impide juzgar las comunicaciones que recibe y hace creer que los mayores absurdos son sublimes, son cosas sublimes, eso, básicamente. El carácter distintivo de este género de obsesión es que provoca en el medium una excesiva susceptibilidad, lo lleva a suponer que solo es bueno, justo y verdadero lo que le transmite ese ser, así como a rechazar todo consejo y toda observación crítica de otros mediums o de las personas que conducen esa sesión, ¿no? Se tiene que ver un poco con el orgullo también, ¿no? También hace que sienta envidias a los mediums cuyas comunicaciones son consideradas mejores que las suyas y que pretenda imponerse en las reuniones espíritas, de las cuales se aparta cuando no lo logra. Es un claro caso de fascinación, digamos, un espíritu se nos pega, nos engaña, nos hace creer que somos el mejor medium, que brindamos las mejores comunicaciones, el mejor servicio, y nos quedamos pegados con ese ser que nos engaña y nos aparta del verdadero fin de una sesión mediúnica y lo que se brinda a través de una sesión mediúnica, digamos, ¿no? La subyugación es un caso todavía aún más grave, más peligroso, designada en épocas pasadas con el nombre de posesión. Es una coacción física ejercida siempre por espíritus de la peor especie que puede llegar a neutralizar el libre albedrío de la persona. A menudo se limita a simples impresiones desagradables, aún así, algunas veces provoca movimientos desordenados, actos insensatos, gritos, palabras incoherentes o injuriosas, cuya ridiculez el subyugado comprende en ocasiones, aunque no puede evitarlo. Perdón. Este estado difiere esencialmente de la locura patológica, con la cual se la confunde por error, pues en este caso de subyugación no hay una lesión orgánica como en la locura, ¿no? Bueno, la subyugación, eso, ¿no? Se ve las posesiones típicas que vemos en las películas de exorcismo, grafican a las claras este tipo digamos, de obsesión, ¿no? Donde el espíritu se apodera a tal punto del ser que le hace hacer cosas, actos poco sensatos, digamos, bueno, se pueden transformar en gritos o en movimientos repentinos. La subyugación es uno de los casos más peligrosos, digamos, ¿no? Es necesario hacer un trabajo de sanación sobre ambos seres para despegarlos. Perdón, Agustín, ¿y durante cuánto tiempo lo puede hacer? Qué buena pregunta. Pueden ser reencarnaciones. Puede ser, claro. Puede ser toda la vida de una encarnación. El ser que lo perseguía Divaldo, por ejemplo, sería un caso de subyugación. Había, sí. El ser que lo seguía siempre. Él tenía un obsesor, sí. Okay. Con el cual después él pudo superarlo. Sí, pero porque era él. Nosotros con obviamente. nuestro grado de evolución y con todas las... Preguntaba si era ese caso. Claro, sí. No lo voy a comparar con otra persona. Pero No. entonces puede ser durante el tiempo que ellos quieran. No, O sea, que los No que dos. ellos quieran, claro. Bueno, En base a los merecimientos, en base a las... pero digamos que hay uno que maneja al otro, lo engaña. Sí. La vibración también tiene que ver, ¿no? De la Claro. persona. Tiene que ver con la vibración de la persona, claro, sin duda. Pero maneja su voluntad, todo su libre albedrío. ¿Durante cuánto tiempo lo puede hacer? Estos casos tienen que ver con
deudas del pasado. ¿Mm? El caso de subyugación, que es el más complejo, tiene que ver con existencias anteriores donde el que ahora es subyugado fue el agresor en otra existencia. Y el otro quedó con el rencor y el deseo de venganza porque no superaron esa situación. Le pudo haber quitado la vida, lo pudo haber torturado y después quitarle la vida. Uno no sabe. Cuando se empieza a investigar mediúmnicamente, el propio espíritu obsesor viene y habla y dice. Y ahí es donde se los ayuda. Se los ayuda a los dos. A los dos, se los esclarece. Se trabaja con los dos. Son tareas de desobsesión. Me quedó clarísimo. Sí, también. Claro. Así es, a veces puede pasar en una sesión que se incorpore a los dos, que dos personas de la sesión incorporen uno al espíritu del más allá que subyuga y otro toma al espíritu del ser de este plano que está sufriendo. Entonces, los esclareces a ambos, digamos, en la sesión, ¿no? Bien, así como las enfermedades son resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias del ambiente, la obsesión proviene siempre de una imperfección moral que da lugar al acercamiento de un espíritu bajo. A una causa física se pone una fuerza física, a una causa moral es preciso que se le ponga una fuerza moral. Para preservarse de las enfermedades se fortifica el cuerpo físico, para protegerse de la obsesión es preciso fortificar el alma. Uno de los caracteres distintivos de los espíritus malos es el de imponerse, dan órdenes, quieren ser obedecidos, en cambio los buenos nunca se imponen, dan consejos y si no se los escucha, se retiran, simplemente. De ahí resulta que la impresión que nos causan los espíritus malos es casi siempre penosa, agotadora, produce una especie de malestar. Por el contrario, la impresión que causan los espíritus buenos es apacible, suave y proporciona un verdadero bienestar. El conocimiento previo de los medios para distinguir a los espíritus buenos de los malos es indispensable para el medium que no desea exponerse a caer en el engaño. Para que una comunicación sea buena es necesario que proceda de un espíritu bueno. Para que ese espíritu bueno pueda transmitirla, hace falta que disponga de un buen instrumento, de un buen medium. Y para que quiera, además, es preciso que el objeto buscado le convenga al fin del que habíamos hablado antes, ¿no? Como resumen, sería un error creer que se necesita ser medium para atraer a los seres del mundo invisible. Los espíritus pueblan el espacio donde vivimos, están constantemente alrededor nuestro y junto a nosotros. Los espíritus, los seres del más allá, nos ven, nos observan, intervienen en nuestras reuniones, nos siguen o se apartan de nosotros conforme a la atracción o el rechazo que les inspiramos, ¿no? Por eso es tan importante el pensamiento, lo que hablamos la reunión pasada. Atraemos acorde a cómo vibramos, ¿no? Todo lo que producimos con no solo con nuestros actos, sino con nuestro pensamiento, es lo que atraemos hacia nosotros, en definitiva. Su nivel vibratorio está en relación directa con el nuestro, individual y colectivamente. La facultad mediúmnica no tiene nada que ver con eso, pues no es más que un medio de comunicación. Si tenemos que hablar de la mediunidad propiamente dicha, es decir, la aptitud o la capacidad que un ser encarnado puede desarrollar para comunicarse con seres del otro plano, debemos decir que todos en mayor o menor grado la poseemos en estado latente. Lo mencionaba antes, ¿no? Aunque no sea una mediunidad manifiesta, desde la intuición a veces es una forma de mediunidad también. Diremos también que su desarrollo no dependerá de la cualidad moral de la persona, sino de su organismo a través de la afinidad fluídica que logra establecer con los espíritus comunicantes. Es decir, para que haya mediunidad, primero tiene que haber una suerte de afinidad fluídica o vibratoria entre el ser encarnado y el ser desencarnado. Después, la moralidad o el tinte que le queramos imprimir a la mediunidad es un matiz que le damos, pero la afinidad es fluídica, es vibratoria, es energética. La moral, en todo caso, incidirá en el buen o mal uso que se haga de la mediunidad según las cualidades del medium y los fines que persiga. Es importante remarcar que no es una aptitud permanente, lo que hablamos antes, depende de la voluntad de los espíritus,
que en definitiva no es más que la voluntad de Dios, que debe haber un fin providencial en su uso. La mediunidad bien comprendida debe, por sobre todas las cosas, ser un puente de comunicación entre los dos planos, con el objetivo de instruirnos o llevar alivio al prójimo necesitado, sea de esta esfera o de la esfera espiritual. Todos los medios, para realizar dignamente la tarea que fueron llamados a desempeñar, necesitan identificarse con el ideal de Jesús, buscando para el cimiento de su vida la enseñanza evangélica en su máxima pureza. La eficacia de su acción dependerá de su desprendimiento y de su caridad, necesitando comprender en toda su actitud la afirmación del Maestro: dad de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, la importancia de entender que la mediunidad es un don que recibimos para algo y que tenemos que hacer algo con ese don, ¿no? Hay que brindarse hacia el prójimo que lo necesita. Por último, debemos comprender que no basta con nuestra voluntad para imprimir a la mediunidad el fin que nos creemos portadores. Debemos ser conscientes que la cadena universal de la creación es mucho más compleja de lo que nuestra mente es capaz de mencionar y asimilar. Que si de algo no podemos ser intermediarios hoy, se verán las leyes de causa y efecto que determinan que a cada quien le corresponde según sus obras. Es decir, por más buena voluntad que tengamos de intermediar en algún caso o de resolver a través de nuestra mediunidad algún caso, de llevar alivio, tenemos que entender que la cadena universal de la creación y la creación misma tiene motivos o causas que a veces no entendemos, y por más que querramos aliviar una situación entre dos seres, como la que mencionábamos recién, a veces la ley de causa y efecto dice que esos seres tienen que todavía superar determinadas cosas para poder librarse de ese padecimiento, con lo cual no basta con nuestra sola voluntad para decir vamos a resolver o tratar de aliviar algún dolor, sino depende de las causas que Dios la comprende mucho más que nosotros. Nosotros haremos de intermediarios en lo que podamos, básicamente. Por ello, bueno, debemos estar preparados para servir en la medida de nuestras posibilidades y también según los merecimientos del prójimo, con humildad y pureza de corazón, pero sobre todo con miras a lo que la providencia espera de nosotros sin pretender más, ¿no? Tiene que ver con el orgullo. No, digamos, no se puede asociar una mediunidad bien entendida con la palabra orgullo, ¿no? Un medium orgulloso no es un buen medium. Un medium que pretende tener la exclusividad de las buenas comunicaciones o creer que puede resolverlo todo no es característica de un buen medium. El medium que comprende esta verdad estará en la senda correcta, quien no correrá el riesgo de caer preso del orgullo, defecto del alma, incompatible con el verdadero fin providencial de la mediunidad, que decíamos recién. Gracias. Gracias.